Muy buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. Esperamos a que se conecten los demás y comenzamos la clase. Buenas tardes, todo entendido. Listo, esperamos un momentico a los demás. Está, profesora Belkis, habla Marianela. Hola Marianela, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tardes, doctora, saludos cordiales. Muy bien, Escucho gracias a bien. Dios. Eso, me alegra mucho, chicos, me alegra. Damos unos minuticos más para que se conecten los que hacen falta, ¿vale? Sí, señora. Escucho. Ni siquiera se ha dado cuenta del puto sitio que tiene un WhatsApp. ¿Qué le pasa a esto? Ah,
Bien, parece que ya podemos dar inicio. Creo que se conectó la mayoría. Quisiera saber si ustedes saben del resto de sus compañeros, si alguno le ha dicho algo.
Profesora, muy buenas tardes. Esta mañana que estuvimos en ¿Cómo? clase con el doctor Marcos perdón, ¿me escucha? Casi no se te escucha, Javier. Un segundo, no estoy conectado, estoy bien. ¿Me escucha ahí? Sí, ya te escucho mejor. Aló. Sí, esta mañana que estuvimos en clase desde las 7:00 y pico de la mañana, más o menos como a las 11, 11:00 y pico, de 10:30 a 11, más de uno entró a clases de inglés. No clases, sino a presentar pruebas de inglés. Entonces, no sé si de pronto por eso se hayan de pronto retrasado o algo así. Bien. Entonces veo que aquí me está haciendo falta Dayana, me hace falta Rafael Argel. Rafael Argel tiene más de 4 faltas ya. Ustedes saben si él asistió a la mañana, a la clase de la mañana. Hernando, Doctora, si él estuvo conectado en la mañana, me comunico con él para ver si tiene problemas o algo. ok, gracias. Em, Javier, ¿me escuchas? Sí, señora, fuerte y claro. Bien, ¿me haces el favor, me regalas el número de Rafael? Y voy a ver si le marco a Dayana como la vez pasada. Ella sí logró conectarse. Un segundito a ver si lo encuentro, Doc. Vale. Sí, voy a ver si también lo encuentro acá. Dame un segundito y si no yo te aviso, ¿viste? Yo también creo que lo tengo, yo le marqué. Vale, sí, señora. Movistar te recomienda descargar la aplicación Corona App. Dayana no Movistar contestó. te recomienda descargar la aplicación Corona App. No contesta. Ustedes, Hernando, perdona, ¿me escuchas? Movistar te recomienda descargar la aplicación Corona App. Estoy escuchando. Ustedes le comentaron la semana pasada que yo le estuve llamando. Sí, nosotros lo comentamos. Usted tiene el número de él que es un 300. Sí, yo lo estoy llamando, 305 68 38 52. Ajá, o sea, Ah, bueno, listo. La segunda llamada y tampoco contestó. ¿Quién más hace falta? Ya aparece. Bueno, vamos a hacer hoy eh, el análisis de la temática de una forma distinta.
Hoy nos piden que hablemos sobre el testimonio. Entonces, somos 2, 4, 6, 7. Les voy a regalar unos artículos para que ustedes los lean y finalmente me expliquen qué entendieron. Igual cuando acaben el análisis de ustedes, yo intervengo y les hago las aclaraciones. El tema de hoy solamente es testimonio. Ya la clase pasada hablamos sobre interrogatorio de parte, hablamos sobre declaración de parte y confesión. Entonces se les va a parecer mucho a lo que ya vimos, pero igual pues también aplican varias cositas para los testimonios. Nos estamos saltando juramento estimatorio, pero ese lo vamos a desarrollar de acuerdo a nuestro sílabus más adelante. Entonces no se preocupen que no lo vamos a dejar de ver. Pero igual eso debieron darlo cuando estaban analizando en procesal general cómo se estructura la demanda, pero de todas maneras, pues aquí vamos a enfocarlo un poco más al tema probatorio. ¿Listo? La declaración, perdón, el juramento estimatorio. Entonces, Robinson, ¿me escuchas? Hola, Javier, ¿me oyes? Sí, señora. Javier, bueno, tú vas a leer el artículo 208, 209 y 210. ¿Oíste? Sí, señora. Sí, señora. Hernando, ¿me escuchas? ¿Sí? Ok, tú vas a leer sobre el 211, 211, Ujú. 212 y 213. Notado. Hasta el 213. Del 211 al 213. Javier del 208 al 210. Hernando del 211 al 213. Joaquín, ¿me estás escuchando? Hola, profe. Sí, claro. Hola, hola, hola. ¿Me haces el ¿Cómo ha pasado? favor? Tú, bien, bien, gracias. Joaquín, tú porfa, léete del 214 al, al 217. Ok. Lizeth, tú el 218 y el 219, ¿oíste? ¿Me escuchas? Listo, doctor. 217 y 218. 218 y 219. Ok. Bien. Mari, ¿me escuchas? La estoy escuchando. Gracias. Mari, el 220. José Marrugo, ¿me escuchas? José. Doctora, sí, le estoy escuchando, es que la escucho entrecortada. Ok, ok. José, porfa, tú lees el 221. 21, que yo lo leo. Listo. Robinson, porfa, ¿me escuchas ahora sí? Hola. Parece que Robinson no está. Bueno, si me, Me parece que tiene problemas. Parece que tiene problemas para listo, comunicarse. si me contesta Creo que entonces no puede. le tocarían los demás adelante, si no los explico yo. Listo, entonces tómense 10 minuticos, lo van a leer y lo explican qué fue lo que entendieron y yo entonces les voy a ampliar en cuanto a ejemplos y a cosas de la vida real. ¿Ok? Perdón, no escuché, doctora. Porfa, ¿podría repetir? Robinson, ¿escuchas ahora sí? Sí, doctora.
Bien. Puedes leer del artículo 222 al 224 y a mí me dejas el 225. Perfecto. Listo. Entonces tienen 10 minuticos, nada más. ¿Vale? Estoy aquí si tienen alguna duda. Hola, ¿terminaron la lectura? Sí, profe, claro que sí. Sí, señora. Eso, muy bien. ¿Quién hace falta? Hola, doctora. Hola, Mari, ¿terminaste? ¿Terminaste, Mari? Miércoles, esta mujer no escucha. Bueno, Javier, empieza tú con el 208. Por favor. Sí, señora, claro que sí. Bueno, el 208 es muy breve en realidad. Ah, Sigue, Javier. ok, doc. Bueno, el artículo 208 en realidad es muy breve, del cual trata del deber de testimoniar. En este artículo simple y llanamente habla de que todas las personas estamos en el deber, en la obligación de rendir un testimonio, en el cual pues todos primero estamos obligados, pero existen unos casos determinados por la ley en los cuales nos exenta de ello. Listo. Es fácil. En el artículo 209 precisamente habla de unas excepciones al deber de testimoniar. Y en este caso, sobre todo, toca y dice de que no están obligados a declarar, sobre todo las personas que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio u oficio o profesión, o sea, una determinada información, por decir así. Y entre ellos recalca que están unos ministros, o sea, en este caso habla prácticamente de las religiones. Habla acerca de cultos admitidos en la República, lógicamente ministro de cultos admitidos en la República de Colombia, o sea, de las religiones, básicamente es lo que entiendo. Y el punto número 2 menciona varias profesiones que también tienen esas excepciones al deber de testimoniar, como el caso de los abogados, de médicos, de enfermeros, de laboratoristas, en el caso también de contadores, en el cual tengan una relación con algunos hechos. También trata acerca o toca el tema del derecho profesional y alguna otra persona que tenga disposición o que la ley manifieste que deba guardar un determinado silencio o secreto. Y en el artículo 210 habla acerca de las inhabilidades, de las inhabilidades para testimoniar. Igual dice que son inhábiles en el proceso o antes del proceso aquellas personas que sufran alteraciones mentales, perturbaciones psicológicas graves o aquellas personas que se encuentren en estado de enajenación mental, embriaguez o estén en circunstancias bajo sugestión hipnótica o bajo el efecto de alcohol o sustancias estupefacientes, sean alucinógenas o aquí en este caso el juez es el que decide y tomará la decisión si le pueden testimoniar o no. Y en la audiencia tomará la respectiva decisión y también a solicitud de las partes, el juez resolverá si se encuentra probada la causal y se abstendrá y de decidir si se podrá o no declarar. Bien, listo. Entonces, bueno, Javier, ¿qué diferencia encuentras tú entre las excepciones que hablan en el artículo 208 y las excepciones que tiene el 209? Bueno, básicamente en el 208 dice que todos tenemos el deber de testimoniar, pero en el 209, y también habla acerca de que la ley deberá estipular también que esos casos
Entonces, la tipicidad se da en el 209, en el cual básicamente toca cuestiones como, básicamente como libertad de culto y expresión, en razón a su ministerio, oficio o profesión, y en el cual tacha algunos que están allí. Bueno, fíjense, nos traen unas excepciones, dice las excepciones de ley, dicen el 208. Y en el 209 nos dicen otra vez excepción al deber de testimoniar. Entonces nos están haciendo una diferencia. En el 209 nos dicen que, bueno, a partir de esa actividad que nosotros hacemos respecto de determinado rol en la sociedad, ya sea que seamos líderes espirituales, seamos abogados, seamos médicos, ¿vale? Toda la gama de profesiones que nos tienen allí. Aparte de eso, nosotros no podemos revelar lo que llamamos un secreto profesional o dar información a partir de un conocimiento que hemos obtenido como profesionales, ya sea de la salud, del derecho o como líderes espirituales, ¿vale? A la otra excepción de la que nos está hablando el artículo 208 es en razón del parentesco. Fíjense ustedes que arriba nos dicen, bueno, todo el mundo tiene la obligación legal de rendir un testimonio siempre que se le requiera. Pero la ley también nos dice, y ustedes lo conocen mejor que yo, que usted no está obligado a rendir un testimonio en contra de un familiar suyo. Específicamente, entre más cercano sea el grado de parentesco o de consanguinidad, pues menos tiene usted esa posibilidad. De hecho, no es viable, pues, según la ley, que usted rinda un interrogatorio en donde le están haciendo preguntas sobre algunos tipos penales o algunas conductas que pueden considerarse tipos penales y que no se le haga la advertencia primeramente que usted no tiene la obligación de hablar de ello, porque usted como futuro, bueno, digámoslo, indiciado o investigado, tiene la posibilidad de guardar silencio. Cuando estábamos hablando del interrogatorio de parte, eso lo veíamos. Pues fíjense que dentro de los testimonios nos hablan es de el deber que tenemos como ciudadanos de hacerlo, pero la posibilidad de abstenernos, si nosotros lo decidimos, de rendir una declaración en contra de un familiar de nosotros, de un cónyuge, ¿vale? Fíjense que en otra parte del código no se ha enunciado, pero allí es donde está establecida esa excepción puntualmente. Bien, ahora en cuanto a las inhabilidades para testimoniar, nos dicen que quienes tengan alguna alteración mental, perturbación psicológica, ahí nos dicen, se encuentra en estado de embriaguez y después nos dicen bajo el efecto del alcohol. Y eso no será lo mismo, digo yo. Parece que fuera redundante, ¿no? Dice, son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbación psicológica grave o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol. Bueno, la diferencia entre uno y otro creo yo que es que hayan consumido alcohol y todavía no estén borrachos. Y en los primeros que hacen señalamiento, pues que sí lo estén en un estado de embriaguez. Ya después nos hablan de las sustancias estupefacientes o alucinógenas y las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si hay una persona en un estado de conmoción por un accidente dentro de un proceso por ejemplo, de reparación, por así decirlo, podría el juez considerar que no está apta, que está inhabilitada, porque tiene de pronto alguna condición emocional grave que le impide. O sea, hay gente que cuando empiezan a preguntarles, de por sí la misma tensión que genera la audiencia hace que yo no digo que los normales, sino que todos nos descompongamos y mucho más de pronto la persona que tiene un trauma, que tiene un padecimiento a partir de alguna situación puntual del proceso. Entonces, fíjense que ahí queda como una puerta abierta para que el juez reconsidere quienes pueden rendir ese testimonio. Y nos dice que esa tacha tiene que ser de manera escrita antes de empezar audiencia. Ojo, esta tacha por inhabilidad es una. Y más adelante vemos que cuando nosotros no estemos de acuerdo con las personas a partir del parentesco y de la intimidad que tengan con el caso o con las partes que intervienen, entonces la tacha va a ser distinta.
Ojo, una cosa es la tacha para testimoniar de manera general, o sea, para aportar un testimonio, y otra muy diferente es la tacha puntual de un testimonio o de un testigo más bien, que tiene un vínculo específico con ese caso o con las partes. Entonces, de eso nos va a hablar Hernando. ¿Vale? Pero entonces fíjense, ahí ya vamos identificando la primera tacha, y es una tacha por inhabilidad. Sigue Hernando con el 211. El artículo 211 nos habla de la imparcialidad de los Perdóname testigos. un segundo, fíjate. Esa primera tacha te habla de que tienen que ser antes de la audiencia y por escrito. No les están diciendo que tiene que ser a computador, no les están diciendo nada, simplemente que sea por escrito y antes de la audiencia, mientras que la otra se hace dentro de la audiencia, pero antes de que el testigo rinda el testimonio. Dale, Hernando, ahora sí, ya no te interrumpo más. Como les comentaba, el artículo 211 nos habla de la imparcialidad de los testigos y nos dicen que cuando una de las partes siente que el testigo o duda de la credibilidad del testigo, puede solicitarle al juez que omita su testimonio al momento de tomar una decisión, ya sea por que tiene algún interés en el asunto que se está tratando o porque tiene algún tipo de parentesco o relación con alguna de las partes que se encuentran en disputa. También nos encontramos con el artículo 212, que es la petición de la prueba y las limitaciones de los testimonios, y nos dicen que cuando nosotros pidamos en nuestros escritos que se practique un testimonio, se debe expresar claramente cuál es el nombre, el domicilio, la residencia o lugar donde puede ser citado el testigo, y las razones por los cuales o cuál es el objeto para que él sea citado. Perfecto. Sé que te falta El un juez, poco. Bueno, dale, sí. el juez podrá delimitar en la recepción del testigo, es decir, cuando estemos en el interrogatorio, el juez puede decir, digamos, puede detener a los abogados cuando considere que ya se cumplió con el objeto para el cual fue citado el testigo. Y el 213 es el decreto de la prueba, o sea que si los requisitos que anteriormente se mencionaron se cumplen, entonces el juez puede decretar la prueba testimonial para que sea citado a la audiencia en la fecha que corresponda al testigo, mencionado testigo. Bien, entonces, bueno, retomamos un poquito lo que veníamos haciendo. La primera tacha la encontramos en el 210 como tacha por inhabilidad. Esta tacha va a ser por credibilidad, ¿cierto? Por falta de credibilidad o imparcialidad. Bien, entonces es cuando el testigo tiene un interés. El testigo, aparte de conocer el asunto o el negocio, por ejemplo, también intervino en él. Tuvo alguna ganancia, o sea, por alguna razón que no es simplemente estar allí, él conoce, ¿vale? Puede que haya participado de alguna forma, tenga un interés. Bien, nos dicen que tiene que ser de manera oral, explicando las razones. Y el juez de todas maneras va a analizar, esto no lo dice el artículo, pero realmente se va a... Ay, me están hablando y me desconcentro. Perdón. Ya, entonces, ese testigo se va a tachar antes de que rinda su testimonio. El artículo 211 no lo dice, pero el juez realmente sí escucha al testigo, porque ahí sí lo dice, mire, el juez analizará el testimonio al momento de fallar. Entonces, él escucha al testigo, usted le hace la advertencia, le hace la tacha, él escucha al testigo y al final de la sentencia dice, sí procede la tacha por esto y esto y esto. No procede la tacha por esto, esto y esto, ¿vale? O sea, al final de la sentencia es que él va a decir si considera que el testimonio se ve afectado por imparcialidad o no, o si se ve afectada la credibilidad del testigo o no. Bien, en cuanto a la petición de prueba, es importante que tengamos en cuenta algo. Antes que continúe, tengo una pregunta ¿Cierto? sobre el artículo anterior. Sí, dime. Cuando nos referimos a tacha, ¿eso tiene alguna una formalidad al presentarse al juez? O sea, yo debo decir, quiero tachar el testigo o lo tengo que hacer por escrito. No, fíjate que esa es de las diferencias que yo estaba destacando.
Cuando es una tacha de inhabilidad porque está borracha la persona, porque está drogada, porque tiene un problema psiquiátrico, por cualquier situación, sí te dicen, hágalo por escrito y antes de que inicie la audiencia. Ojo, mientras esta, que es sobre un testigo que tiene una imparcialidad o tiene una falta de credibilidad porque pues tiene alguna relación con las partes o con algún interés del proceso. Entonces, ese es de manera oral y durante la audiencia, ¿vale? Pero eso sí, antes de que él rinda el testimonio, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Te quedó claro, Hernando? Doctora, otra cosa, si Sí. el testimonio, si de todas formas, aunque yo presente mi tacha, el juez deja que el testimonio proceda, Sí, sí lo hace. Y al final de la audiencia dice, este testimonio, respecto a este testimonio, ¿procede la tacha o no procede? Pero cuando ya va a dictar sentencia, pero él lo escucha. pero de todas formas ya no estaría viciado el proceso, porque ya esa información entró a la psiquis del juez. Sí, Entonces no, ya él lo que tiene pasa es que, ¿por qué te dicen que lo hagas antes? Porque tú estás previniendo al juez. Tú le dices, oiga, espérese un momentico, este señor le va a echar un cuento, pero fíjese que este señor hizo esto, esto, esto y esto. Ya el juez tiene una prevención, ¿vale? Tiene como una alerta frente a las demás cosas que ha conocido en el proceso, ¿vale? Entonces, en algún momento él podrá decir, sí, sí procede o no, no procede. Ahí te dicen que, bueno, él hará un análisis de lo que pues considere finalmente que de verdad va a afectar el proceso o no. Fíjate que, por ejemplo, en un caso de un divorcio, a mí me tacharon el testimonio de la mamá de la demandada. Yo estaba... Ay, qué calor tan horrible hace, yo siento que me ha dado un hielo aquí. Qué calor. Bueno, la mamá de la demandada era testigo en ese proceso de divorcio y a ella la tachan, obviamente por razones de parentesco, porque es una mamá, tu mamá no va a declarar en contra tuya. Pero la juez señaló, no procede la tacha, sí, mami, por favor. No procede la tacha porque en este caso, pues, ¿quién mejor que los parientes o que las personas que han convivido cerca de la pareja para dar razón de cuáles fueron las circunstancias o motivos que propiciaron la separación? ¿Ya? Entonces puede que sea un familiar tuyo, sí, pero no necesariamente quiere decir que vas a decir mentiras. Y precisamente por esa intimidad que hay como familia, es que los parientes son los más idóneos para dar razón, por ejemplo, de los motivos de un divorcio. ¿Vale? Entonces es un análisis que hace el juez. Y pues ya queda entonces a la consideración de uno como abogado decir, bueno, te apelo porque hiciste una mala valoración de este testigo. Eso también puede pasar. Si lo tachaste, porque si no lo tachas y lo dejas que hable así, pues el juez lo tendrá que considerar tal cual está escuchando. ¿Listo, Hernando? Bien. Después de eso hablamos sobre el decreto de pruebas. La petición de la prueba. Dice, cuando se pidan testimonios deberá expresarse. Entonces, dentro de la cápita de pruebas, mami, si quieres tú puedes desconectar el computador porque ya está cargado al 100%. Gracias, ma. Entonces, ay, qué rico, gracias. Bien, entonces fíjense. Nos dicen que dentro de la cápita de pruebas nosotros vamos a señalar pues qué es lo que estamos entregando, qué es lo que pedimos y qué nos debe entregar la contraparte también. Nosotros decimos, bueno, se entregan estos documentos, yo pido esto como prueba y además estos son mis testimoniales, o sea, mis pruebas testimoniales y lo enuncio a quién quiero que me llamen, dónde está ubicada, el lugar de su domicilio, residencia, cuál es la cédula. Ahí no lo dice, pero yo normalmente la coloco. Nombre, domicilio, residencia, lugar donde pueden ser citados. Y fíjense, esta es la parte más importante. Enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba. Yo creo que en otras clases ya yo les había señalado que no es decir, llamo a fulanito de tal para que me ponga sobre los hechos de la demanda. Eso no se puede hacer.
Ahora lo que el código nos está pidiendo es que usted diga, llamo a fulanito para que me hable sobre el hecho número 3 de la demanda o número 4 de la excepción que planteó el demandado cuando uno le va a dar respuesta a la excepción, por ejemplo. Entonces, en esa medida es que se deben establecer cuáles son los testimonios que se van a recepcionar. Ahora, yo he pedido que se abstenga el juzgado de practicar esos testimonios teniendo en cuenta lo que dice el artículo 213. Miren lo que dice, si la petición, esto es una condición que él pone, que el legislador coloca, si la petición reúne los requisitos indicados en el artículo precedente, se va a ordenar, dice, el juez ordenará que se practique el testimonio. O sea que si usted no lo hace de esa forma, el juez no tiene por qué decretarlo. ¿Ya? El inciso 2 del artículo 12 dice, el juez podrá limitar el respectivo testimonio cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos en materia de prueba, mediante auto que no emite recurso. Ojo, esto es cuando ya el juez ha escuchado suficientes testigos para decir más adelante dentro de la práctica del testimonio, por ejemplo, la recepción del testimonio, no, ya yo de esto yo sé suficientes. Pero hasta antes de oír al menos a alguno o a varios de los testigos que usted está pidiendo, el juez no puede decir si los demás son suficientes, si son útiles o no. ¿Vale? Entonces, aquí hay una prohibición en el 213 muy importante que le dicen al juez. De hecho, más adelante creo que se desarrolla hablando, esperen un momentico a ver si yo la preciso. Un segundo. No, aquí no está. Bueno, yo después se las ubico y se las hago llegar. En donde dice que el juez se va a abstener, literal le dice así la norma, se abstiene de decretar estos testimonios si no cumplen con todos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Nombre, cédula, lugar de domicilio y puntualmente para qué hecho lo están refiriendo dentro de ese proceso o dentro de la audiencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en la práctica, dice el decreto de pruebas 213, en la práctica pues yo he presentado los recursos para que el juez reconsidere eso, porque fíjense que aquí la ley nos está diciendo que tiene el juez que observar estas condiciones para poder decretarlo, pero finalmente esos recursos los han fallado en contra porque primero, contra el auto que fija fecha y hora para la audiencia, pues sí, si bien ese auto no tiene recurso como tal, pues en contra del decreto de prueba sí, ¿vale? Pero es cuando no son negadas las pruebas. El artículo, bueno, que nos habla de la apelación, si no estoy mal, el 313, por ahí, esperen un momentico. No. Apelación. Nos habla el artículo 321. Dice, el que niegue, miren, el que niegue el decreto o práctica de pruebas. A usted no le están diciendo que pueda apelar cuando le den una prueba a la parte contraria que sea beneficiosa. No, es cuando usted, porque tiene que ser a la persona que se le lesione el derecho, cuando usted le niegan una prueba. Entonces, en esa medida no se puede presentar recurso de apelación. Pero si el de reposición y los jueces están diciendo, no, es que en virtud del principio de contradicción, yo tengo que permitirle a esta persona que presente su testigo. O cuando usted es el accionante y es la parte contraria la que dice que no deben aceptar la práctica de ese testimonio, entonces lo que le dicen es, bueno, no podemos basarnos de pronto en formalidades innecesarias para finalmente hacer o decretar más bien una prueba, ¿vale? Entonces se remiten como al derecho sustancial o más bien a las normas constitucionales que hablan de derechos fundamentales dentro del proceso para justificar que por una formalidad, que por no colocar un numerito en cuanto al hecho de la demanda que iba a declarar o no, no se puede recepcionar el testimonio. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta, a pesar de que la norma pues, es clara al decir que solo si
¿vale? Es una condición que le están poniendo el juez para que pueda decretar la prueba. Bien, dice, yo te molesto mucho porque yo sé que tú estás en la rama. ¿En tu juzgado sí lo tienen en cuenta o no? Esta condición que le colocan en cuanto a la solicitud de testimonio. Doctora, no, o sea, no ha pasado el caso. Siempre digamos que las han presentado acorde, o sea, no ha pasado todavía. Porque bueno, en laboral sí yo sé, ellos dicen que no, pero finalmente pues la jurisdicción ordinaria ha venido fallando en ese sentido, diciendo que no, que cuando la persona haga principalmente el señalamiento del nombre completo, domicilio, y que va a ser testigo de los hechos en general de la demanda o contestación, o de respuesta de excepción, o del planteamiento mismo de la excepción como tal, pues sí que lo recepcionen, ¿ya? Pero esto es contrario a ley. Realmente están haciendo una interpretación que es contraria a ley. Bueno, se fundamentarán en lo que dice la Constitución, creo yo. Bien. Viene Joaquín. Joaquín, háblame del 214, 215, 16, 17. Bueno, a ver. Bueno, el artículo 214 habla de los gastos del testigo. Dice que una vez rendida la declaración, el testigo podrá pedir al juez que ordene pagarle el tiempo que haya empleado en el transporte y la declaración. Y dice que si hubiera necesitado trasladarse de un lugar a otro, que también que se le reconozcan los gastos de alojamiento y de alimentación. Yo creo que no merita mayor explicación el artículo. Es como, o sea, que un testigo que se cita, digamos, a rendir una declaración, le puede solicitar al juez que se le pague ese tiempo que él empleó para esa diligencia. Si viene de otro lado, entonces que se le reconozcan los gastos de alojamiento y de alimentación. El artículo 215 habla de testimonios del despacho del testigo y habla básicamente del presidente y del vicepresidente, quienes se les recibirá el testimonio en sus despachos. O sea que entiendo que no se les debe citar a declarar en otro despacho diferente al suyo. Imagino que el trámite será ponerse de acuerdo y agendar una cita para escucharlos en su propio despacho. Así es. El artículo 216 habla de testimonio de agentes diplomáticos y de sus dependientes. Dice que cuando se requiere el testimonio de un agente diplomático de nación extranjera o de persona de su comitiva o familia o de un dependiente, se enviará carta rogatoria a aquel por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores con copia de lo conducente para que, si lo tiene a bien, declare o permita declarar al testigo. Profe, este artículo, bueno, lo entiendo, que al principio la parte primera la entiendo, cuando dice que cuando se requiera se tenga que hacer a través del conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. No entendí la partecita cuando dice con copia de lo conducente para que, si lo tiene a bien, declare o permita declarar al testigo. No sé si por favor me aclara ahí esa partecita del artículo. Listo, sigue, continúa. Ahora hago la aclaración. Ok, y el último artículo, que es el 217, habla de la citación de los testigos. Dice que la parte que haya solicitado a los testigos deberá procurar la comparecencia del testigo. O sea que si yo soy el que solicito al testigo, yo tengo que procurar que el testigo comparezca. Si me toca pagar, me imagino yo que si es decir que toca pagarle a mí para que el testigo venga, me toca hacerlo porque yo soy, digamos, que el interesado, que la persona venga, que comparezca y testifique lo que a mí me interesa que diga. Cuando la declaración de los testigos se declare de oficio o la parte que solicitó la prueba lo requiera, el secretario lo citará por cualquier medio de comunicación expedito e idóneo, dejando constancia de ello en el expediente.
Cuando el testigo fuere dependiente de otra persona, también se comunicará al empleador o superior para los efectos del permiso que éste debe darle. O sea que si la persona, primero que habrá que avisarle a la persona con tiempo, y si la persona está trabajando, habrá que avisarle al jefe, al superior jerárquico, para que le otorgue los permisos correspondientes y la persona pueda comparecer. En la citación se prevendrá al testigo y al empleador sobre las consecuencias del desacato. O sea, se les debe avisar que si no aparecen, cuáles son las consecuencias que eso trae. Bien, entiendo. Listo. Entonces creo que la duda aquí será sobre el tema de los testigos de agente diplomático y de sus dependientes. Bueno, es el código. Cuando se requiera Sí, el del 217. un agente diplomático de nación extranjera o de una persona de su comitiva o familia o un dependiente, se enviará carta rogatoria a aquel por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores con copia de lo conducente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le pide al Ministerio de Relaciones Exteriores para que haga un vínculo o una comunicación con esa nación extranjera y se permita que este agente diplomático o sus familiares rindan un testimonio, ¿vale? Y después, mira lo que te dice, con copia de lo conducente, o sea, de lo que tú quieras saber específicamente, y después te dice, para que si bien lo tiene, declare o permita declarar al testigo. Entonces aquí hay una diferenciación entre el mismo agente diplomático, sus familiares y las personas que están bajo su dependencia. Cuando se hace referencia al final de que él declare, es al mismo agente diplomático. Y cuando después dicen permita declarar al testigo, está hablando de sus agentes o incluso de sus mismos familiares, ¿vale? Entonces, Javier, tengo entendido que él desde las actividades que desempeña, él conoce de pronto un poco más este tema. Javier, ¿tú podrías precisar? Sí, señora. Cuando habla acerca de precisamente de que a bien le conviene, los agentes diplomáticos tienen de un fuero diplomático. Ellos no están obligados a declarar en ningún proceso en Colombia, muy a pesar de que inclusive estén en una misión diplomática. Cuando se hace la solicitud a través de carta rogatoria, el gobierno del país al cual se requiere analiza la posibilidad, si a bien observa de que no genera ningún tipo de pronto de inconveniente para el agente diplomático, él va a aceptar la solicitud. Sin embargo, la mayoría de los casos no acepta por principios de reserva de la respectiva nación, por el fuero diplomático que ellos ostentan. Si yo no estoy mal, esa excepción, o por así decirlo, ese fuero especial fue constituido en el Convenio de Ginebra. ¿Tú tienes conocimiento de eso? Sí, señora, la legislación internacional a través del Convenio de Ginebra, también de Viena, Sí. hablan acerca precisamente de esas reservas, las cuales los agentes diplomáticos ostentan precisamente para preservar su integridad. Ellos de una u otra forma, en su labor de agentes diplomáticos, cumplen con una respectiva función importante, pero que su país lo reviste precisamente de ese fuero, Sí. para que evitar inconvenientes en contra de su integridad y la de su familia. Sí. Listo, chicos. ¿Alguna duda respecto a estos artículos? Bien. En cuanto al 217, yo quiero precisar algo. Normalmente nosotros pedimos un testimonio y le decimos al testigo, oiga, por favor, tal día, tal hora tiene audiencia. Y ese testigo a veces no va. Fíjense que nosotros como parte, o bueno, más bien, como apoderados, tenemos la obligación de dejar constancia de ese citatorio o de esa citación que se le da a hacer a los testigos. ¿Y esto por qué? Dentro del trámite de admisión del recurso de apelación, cuando ya se va para segunda instancia, dentro de la ejecutoria del auto que admite esa apelación, nosotros podemos pedir que se escuche
escuchen los testigos que no fueron, de las pruebas que no fueron practicadas por causas diferentes a nosotros. Entonces, fíjense que si nosotros dentro de un proceso de primera instancia acreditamos que la persona fue requerida debidamente y sin justificación alguna faltó a esa audiencia, ya en segunda instancia podemos hacerle la precisión al adquen para que lo requiera si es necesario, ¿vale? Entonces, ojo, no es simplemente contarle como si fuera una anécdota más, oye, mira, tal día hay una audiencia y tienes que llegar con tu cédula. No, es importante que nosotros dejemos constancia de que como abogados estamos cumpliendo con nuestra obligación, que nosotros estamos gestionando la asistencia de ese testigo a la audiencia. Y también se dice que el mismo secretario citará por cualquier medio de comunicación expedito idóneo, dejando constancia de ello en el expediente. Esto en la realidad no sucede. ¿Dónde sí sucede de verdad? En los procesos laborales. Allí sí, cuando, bueno, hay una parte en donde el secretario se encarga, o el mismo despacho también se encarga de enviar ciertas comunicaciones para los testigos, para las partes mismas, sobre todo. Pero en el resto de procesos, la verdad, no lo he visto. ¿Qué más? Dice que cuando el testigo fuera dependiente de otra persona, también se comunicará al empleador o superior. Esto tampoco sucede en la práctica. Normalmente nosotros le decimos, pues de manera folclórica, al testigo, oiga, llegue a la audiencia, pero resulta que es importante demostrar estas comunicaciones porque a veces los testigos dicen que no van porque el empleador no le ha dado permiso. Y cuando el empleador se niega a dar permiso, hay unas sanciones de ley, unas multas, tiene que pagar unos dineros, si no estoy mal son 5 salarios mínimos, cuando no permite que su trabajador vaya a una audiencia. Yo en algún momento estuve en una audiencia penal, esa audiencia fue un desastre, porque yo recuerdo que habían unos presos, estaban haciendo desorden, y cómo molestaban al juez, le decían el que levante la mano, el que se duerme, sacaron a una señora que estaba comiendo, amenazaron con sacar a otra que estaba dormida, regañaron a los presos y le dijeron que si seguían molestando, entonces que el que se quisiera ir levantara la mano, recuerdo yo, y un testigo que alzó la mano y después simuló que estaba bostezando y el juez con una rabia porque no lo podía sacar. Mejor dicho, esa audiencia fue un desastre. Y la cereza del pastel fue que a la denunciante, porque era un caso por un hurto de una moto 3, 4 años atrás, la chica muy molesta hablaba y decía pues lo que ella recordaba. Cuando terminó la intervención, le dijo al juez, señor juez, y ya yo terminé, o tengo que seguir viniendo a todas estas audiencias. Y el juez le dijo, señora, a usted cuántas veces la citemos, cuántas veces tiene que comparecer, porque esto es una obligación legal. Y ojo que no era un testigo, era la misma parte. Y el juez le hacía el llamado de atención y le decía, si al mismo presidente se le convocan 20 veces para una audiencia, 20 veces tiene que ir, porque todos están sometidos al imperio de la ley. Entonces, fíjense ustedes que eso se ve en el régimen probatorio que nosotros estamos leyendo, que de pronto el señor presidente y el vicepresidente no lleguen formalmente a la audiencia, ok, pero de que tienen que rendir el testimonio, si lo citan, debe hacerlo, ¿vale? Entonces, es una obligación que tenemos todos y que no puede el mismo empleador decir, no, es que tú estás cumpliendo un horario de trabajo y por eso no te doy autorización. Pues nada, el empleador sencillamente tendría en ese caso que pagar una multa si eso se lleva a verificar dentro del proceso. Bien, creo que viene Lisset, artículo 218. Bueno, el artículo 18 nos habla sobre los efectos de la inasistencia del testigo y nos dice que en caso de que el testigo desatienda la situación se procederá de esta manera. Nos dice que la primera es que si este no va, digamos que su testimonio se prescindirá de este testimonio, pues, o sea, no se contará con este. Nos dice también que el juez, si el testigo solicita un testimonio
perdón, si el interesado solicita un testimonio y este se encuentra en el mismo municipio, pues el juez podrá solicitarle a la policía para que Lo conduzco. sí, para que haga la conducción del testigo, digamos que a la audiencia, y que también lo podría hacer oficiosamente. O sea, si el juez considera que dentro del proceso debe oficiosamente convocar a un testigo, pues lo puede hacer y solicitarle a la policía para que lo conduzca. Fíjate, Nos entonces habla también, esa conducción, haciendo la precisión, esa conducción es a solicitud de parte y también puede hacerse de oficio. Entonces, por lo general uno no pide eso, creyendo que de pronto el juez es el que debe hacerlo, pero fíjense que nosotros como parte también tenemos la posibilidad, o más bien como representantes de la parte. Ujú. bueno, nos habla de otra que nos dice que sí, en caso tal, em, si se convoca al testigo, si el mismo, en el día de la audiencia, digamos que el testigo no pudo comparecer y y la parte considera que su intervención es importante para determinar la ruta del proceso, el juez puede suspender la audiencia y solicitar la citación a este testigo. Bien, fíjense, aquí encontramos una de las causales por las que se puede suspender la audiencia. Fíjense que de ahí viene la Ah, importancia de que nosotros de verdad hagamos una situación muy bien hecha. Porque pues simplemente decirle, ay no, es que el testigo no vino porque estaba enfermito, porque tal cosa, el juez no va a suspender la audiencia por eso. No, es que es importante que demostremos que formalmente tratamos de citarlo o lo citamos formalmente y este testigo tuvo una imposibilidad y no pudo llegar. Entonces, en ese entendido, el juez va a tener una justificación para que suspenda la audiencia. Fíjense que dentro del artículo, bueno, hay un numeral especial dentro del Código General, un artículo especial que nos habla de la suspensión de audiencia y todo lo demás. El juez no puede suspenderla simplemente por caprichos, no. Fíjense que aquí encontramos una de esas causales para hacer la suspensión de la audiencia. Entonces es importante que primero formalicemos esa citación y luego podamos probar o acreditar dentro de la audiencia, de la declaración de audiencia, que ese testigo es importante, que por alguna debida o justificada razón no pudo asistir y que es necesaria su comparecencia. Entonces allí van a suspender de momento esa diligencia, esa audiencia. Sigue, Lisette. bueno, entonces ahora nos habla sobre las sanciones para los testigos que no comparezcan a la audiencia y nos dice que ellos, luego de haber dictado un fallo o el acta de esa audiencia, ellos tienen 3 días para presentar para justificar su inasistencia y en caso tal no lo hagan, pues incurrirán en multas de 2 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El artículo 219 nos habla sobre los requisitos del interrogatorio. Este dice que las preguntas se formularán oralmente en la audiencia y si la prueba se practica por comisionado, las partes podrán entregar su cuestionario por escrito, digamos que unas horas antes de la audiencia. Nos dice que las preguntas deben formularse de manera clara y concisa y que si de pronto al momento de redactarlas no están de una manera bien formulada, el juez tomará esas preguntas y las formulará de la manera más eficaz. Entonces aquí empezamos a ver como similitudes también con lo que se vería en el interrogatorio, que uno, pues cuando, en este caso, cuando es a través de un comisionado, entonces se puede presentar un cuestionario por escrito cerrado antes del inicio de la audiencia, ¿vale? Pero es importante que más adelante vamos a ver dentro de este tema como tal, o vamos a decirle más bien, este capítulo quinto de declaración de terceros, se nos dice que cuando nosotros citamos a un testigo y este no puede comparecer, ojo que la comisión es lo último que vamos a realizar siempre.
Entonces, primero debemos tratar de hacerlo a través de los medios tecnológicos, llamada, videollamada y demás medios que nos dice en general el estatuto procesal, para de último dejar la comisión. Entonces, cuando ya finalmente toque comisionar, un escrito con las preguntas, ¿vale? Preferiblemente de forma afirmativa, de manera afirmativa. Listo. Mari, rápidamente, el 220. Dicen muchas gracias. Mari Castro. Mari, ¿me escuchas? Profe, este habla sobre las formalidades del interrogatorio. Este nos explica aquí que los testigos no podrán... Profe, la estoy escuchando. Ok, adelante. Aló. Profe, ya esto... Mari, te estamos escuchando. Aló, profe. Aló, profe, ¿me escucha? Sí, Aló. sí, adelante, te escuchamos. Habla. Aló. ¿Ah? ¿Está escuchando? Lo que pasa es que se me va la señal, qué pena. Este habla sobre las formalidades del interrogatorio. Este nos dice que los testigos no podrán escuchar las declaraciones de quien les precede, o sea, no pueden escuchar la declaración de los otros testigos. También nos habla sobre la veracidad, a la hora de presentar las pruebas testimoniales. Nos dice que el juez le decretará varias... Aló. Profe, también nos habla sobre la presencia e identificación del testigo con documento idóneo a juicio del juez. Se le exigirá un juramento previniéndole sobre la responsabilidad penal por el falso testimonio. También nos habla sobre que a los menores de edad no les recibirán juramento, el juez los exhortará de decir la verdad. Esto lo... Bien, parece que Mari tiene algunos inconvenientes con su sonido. Mari, rápidamente pues yo voy a explicarlo, tú me disculparás porque casi no se entiende muy bien y se entrecorta. Entonces nos dice que primero todos los testigos tienen que salirse de la audiencia y que inmediatamente van declarando es que pueden entrar, ¿vale? El testigo que no ha rendido su declaración, entonces no puede estar dentro de la audiencia escuchando lo que digan los demás o lo que digan las partes, no es lo correcto. Segundo, bueno, todos inician dando una declaración o prestando un juramento de que van a decir la verdad. Los únicos que no tienen que jurar son los menores de edad. Listo. Finalmente se dice que se van a rechazar las preguntas inconducentes, impertinentes y superfluas, a menos de que tengan relación con el esclarecimiento de las razones del conocimiento del testigo, ¿vale? Y tampoco se pueden hacer preguntas para que el testigo conceptualice, a menos de que sea un testigo ya especializado o que tenga un conocimiento técnico y por eso debamos conocer cuál es la razón de ese concepto sí, de ese entendimiento que tiene ese profesional. Además de eso, se van a eliminar las preguntas sugestivas, o sea, que hablen también de un tema de culpabilidad,
tema de dolo, de malas intenciones, por así decirlo. En este evento el objetante se limitará a indicar la causal y el juez resolverá de plano sin necesidad de motivar. O sea, si yo con la misma pregunta te trato a ti de inculpar o de darte, por así decirlo, una responsabilidad frente a lo que se está diciendo, o yo estoy tratando de demostrar que tú no eres un testigo claro o un testigo imparcial, eso lo pueden objetar claramente. Y finalmente nos dicen que las preguntas que insinúen la respuesta. Entonces, en ese caso, el juez puede reformular, como lo veíamos con anterioridad, el juez puede reformular la pregunta. Inicialmente cuando la parte la plantee, cuando sea una pregunta insinuante, pues se va a rechazar. Insinuante en el sentido de que yo le estoy mostrando al testigo qué es lo que debe decir, ¿vale? Obviamente esto en cuanto a si somos contraparte, pero cuando el testigo es requerido por la misma parte o más bien el interrogatorio o las preguntas se las está formulando la misma parte, pues obviamente le está indicando de qué manera pues va a dar a conocer los hechos de los que debe hablar, ¿vale? Aquí lo que realmente se castiga, por así decirlo, es la contraparte cuando le está de alguna manera diciendo o mostrando cuál es la respuesta que él quiere o desea que le dé el testigo. Bien, sigue José. Doctora, en el artículo 221 nos habla sobre la práctica del interrogatorio. Eso nos indica que la recepción de los testigos se sujetarán a varias reglas, especialmente son 9 reglas. La primera regla nos indica que el juez interrogará al testigo acerca de su nombre, apellido, edad, domicilio, profesión, ocupación, de lo cual le harán varias preguntas para así establecer su personalidad si existe relación con algún motivo que afecte su imparcialidad. Esa es la primera regla. Primero La segunda regla nos habla para conocer quién es ese testigo, para saber para conocer qué grado de educación tiene, cómo él interpreta las cosas que él ve, porque es un testigo, obviamente. Hay fenómenos de la naturaleza que unas personas asumen a partir de un conocimiento ya y los mismos fenómenos pueden ser entendidos por otras personas que de pronto no son estudiadas. O sea, dependiendo del grado de escolaridad, dependiendo del tipo de familia en que la persona se pueda desarrollar también, pues debe tener unas concepciones frente a lo que pasa a su alrededor y de eso debe establecer el juez pues certeza, o sea, esta persona sí realmente puede comprender las cosas en su contexto natural o él de pronto por su poco conocimiento en algunas áreas puede rendir más bien un testimonio que no sea tan claro. Eso es lo que el juez trata, como de conocer o saber qué tan capaz de percibir las cosas es ese testigo. Listo, continúa con el numeral 2. Número 2 nos indica que el juez informará sucintamente al testigo acerca de los hechos objeto de su declaración y se ordenará que se haga un relato de cuanto se conoce o consta sobre los mismos. Cumpliendo lo anterior, continuará interrogándolo para precisar el conocimiento que pueda tener sobre los hechos y obtener del testigo un informe espontáneo sobre ellos. Listo, entonces aquí nos están diciendo, el primero que va a interrogar es el juez. Siempre va a ser así. Listo, y lo que se quiere no es que el testigo diga sí, no, sino que más bien nos cuente qué es lo que él sabe, ¿vale? Por eso el juez le va a hacer unas preguntas abiertas, en donde requiera cierta explicación para que el testigo hable con tranquilidad. Numeral 3. El tercero nos habla, el juez pondrá especial empeño en que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho, con explicaciones de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento. Si la declaración versa sobre las expresiones de que el testigo hubiera oído o contiene conceptos propios, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan
apreciar su verdadero sentido y alcance. Bien, entonces, obviamente, entre más contacto tenga el testigo con los hechos, pues mayor se le va a requerir por parte del juez, porque él debe saber explicar qué hace allí en el preciso momento en que las cosas estaban ocurriendo, porque él sí debía estar allí, si era probable que él estuviera. Un vecino se puede dar cuenta de la violencia intrafamiliar, pues claro, si de pronto él escucha eh, eh, la, la, las discusiones, las amenazas, eso pasa. De hecho, a veces son los vecinos los que se dan cuenta de que ha fallecido una persona porque escuchan una pelea, luego ven al otro que sale corriendo, manchado de sangre. Entonces, todas esas situaciones nos dicen, es probable que el vecino, si vive al lado, se diera cuenta. Hombre, sí, él debía tener conocimiento porque, ajá, nadie pelea bajito o si una persona huye de su casa, pues nos vamos a dar cuenta. Pero si era un vecino que vivía a 3 cuadras, ahí la cuestión como que es distinta, ¿verdad? Es diferente, no es un testigo como nosotros veíamos directo o que deba tener conocimiento como tal de lo que ha sucedido. Continúa, José, por favor. La cuarta nos indica que el juez podrá interrogar quien solicitó la prueba y el contrainterrogar la parte contraria. Del mismo orden, las partes tendrán derecho solo una vez, si lo hubiera necesario, a interrogar nuevamente al testigo con fines de aclaración y refutación. El juez podrá interrogar en cualquier momento. Bien. Entonces, Eh, aquí nos dicen, bueno, cada quien va a interrogar, ¿vale? Pero cuando nosotros necesitamos hacer una aclaración o refutación, se puede volver a interrogar. Esto en la práctica tampoco sucede. Normalmente la parte que cita el testigo le practica unas preguntas, le formula unas preguntas, la parte contraria otras. De pronto el juez complementa con un par de preguntas más y ya. Pero contrainterrogatorio dentro dentro del proceso civil, por lo general, no se da. Lisa, ¿tú has visto esos contrainterrogatorios en los procesos a los que has asistido? ¿Escuchas, Lisette? Que si tú has visto contrainterrogatorios, o sea, después de la primera ronda de preguntas, que se formule una segunda ronda de preguntas a los testigos. ¿Eso tú lo has visto? No, solamente se le ha permitido el primer interrogatorio y ya, Si ven, contrainterrogatorio. en el área civil por lo general no sucede. Hay algo más y nosotros también lo perdemos de vista con mucha facilidad. Fíjense que respecto al interrogatorio de partes hay un limitante, ¿cierto? Nos limitan con 20 preguntas. En este de los testigos, no. Y fíjense que también nos dan la posibilidad de contrainterrogar. Entonces eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque por lo general no sucede. Los abogados no estamos haciendo uso de todas estas herramientas probatorias que nos trae el código. ¿Qué más? Quinto, no se admitirá como respuesta la simple expresión de que es cierto el contenido de la pregunta ni la reproducción del texto de ella. bien, sí, estas preguntas sí cerradas o muy puntuales no es lo que se busca con ellas. Además que tampoco pueden leer ni consultar más nada. Sexto, El testigo, al rendir su declaración, podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio. Estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del testimonio. ojo, Asimismo, sí, perdón, asimismo hacíamos una aclaración y es que estos símbolos, gráficas que haga el testigo no van a ser una prueba documental, sino que se entiende que van dentro del mismo testimonio. Adelante, se ven de una forma conjunta. Asimismo, el testigo podrá aportar y reconocer documentos relacionados con su declaración. Perfecto, esto era lo que nosotros señalábamos en algún momento, que es posible que se haga dentro de una audiencia cuando a nosotros se nos ha pasado de pronto entregarle algún documento al juez dentro de las oportunidades que ya nosotros sabemos
en las que se entregan las pruebas. Entonces se la damos al testigo, lo ponemos a hablar de eso y le decimos que él tiene unos documentos que quiere entregarle al juez. Allí es donde está esa posibilidad. Adelante, en el 7. Sigue en el 7. Séptimo, el testigo no podrá leer notas o apuntes, al menos que el juez lo autorice cuando se trate de cifras o fechas, y en los demás casos que considere justificado, siempre que no afecte la espontaneidad del testimonio. Bien, perfecto, es eso, que si él de pronto necesita precisar algo, debe pedir autorización al juez. No puede leerlas, no puede hacer consultas en sus celulares si no le es permitido. Si él necesita precisar, ojo, una cifra o una fecha, que son los casos puntualmente que nos dicen, entonces debe pedirle una autorización al juez. Octavo, al testigo que sin causa legal se rehusare a declarar a pesar de ser requerido por el juez para que conteste, se le impondrá una multa de 2 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes o se le pondrá recto inconmutable de 1 a 10 días. El que quiere respuesta, el que diera respuesta evasiva, a pesar de ser requerido, se le impondrá únicamente la sanción pecuniaria. Vale, entonces los diferentes castigos cuando nos dicen imprecisiones o cuando definitivamente se niegan a dar respuesta, pero fíjense que es cuando la persona ha sido conducida. Dice, el testigo que sin causa legal se rehusara a declarar, ajá, y nos dice, el que diera respuestas básicas a pesar de ser requerido impondrá sanciones pecuniarias. Listo, entonces cuando hay un requerimiento para que conteste ciertas preguntas, ¿vale? Que se va a presentar esta situación, estas sanciones pecuniarias y sancionatorias también. Noveno, cuando el declarante manifieste que en conocimiento de los hechos lo tiene otra persona, deberá indicar el nombre de esta y explicar la razón de su conocimiento. En este caso, el juez, si lo considera conveniente, citará de oficio a esta persona aun cuando se haya vencido el término probatorio. Listo. Entonces fíjense que allí hay, por así decirlo, una ampliación del periodo probatorio. Esto quiere decir que el juez va a convocar a la persona que efectivamente tiene el conocimiento que se está necesitando, pero esto no quiere decir, ojo, que cuando el juez haga comparecer o llame a esta persona, no se deba presentar una posibilidad de contradecir. Ojo, porque fíjense, es que el juez está llamando a la persona que sabe a partir de la declaración de un testigo. Entonces, aún así, esa prueba debe ser trasladada a ambas partes o debe permitirse a ambas partes que se pronuncien respecto a ellas, a pesar de que el mismo juez es el que está solicitando que se conmine, que se llame, que se requiera a una persona distinta de la que fue llamada como testigo inicialmente. Esto en virtud del principio de contradicción. Listo, terminamos los artículos que nos hacen falta para la próxima clase. Y bien, Rafael Argel, te quité la falta. Continuamos entonces con los ítems que nos faltaron, el 222, 223, 224 y 225, para terminar entonces esa temática la próxima clase. Y nada, gracias chicos por su colaboración, por su atención y nos vemos la próxima semana entonces. ¿Ok? Igualmente, doctora, muchas gracias, muy amable. Feliz fin de semana. Profesora, hasta luego. Hasta luego. Claro.